desde que Colón llega a América. ¿Está claro? Eso es para ellos la civilización. Primero, basada en esa tradición judío-cristiana. ¿Está claro? Y por eso fueron las cruzadas, acabar con los árabes, después aquí acabar con los indios. ¿No? O aceptas mi librito o no entras en la... Por eso hay pueblos que pueden ser muy desarrollados, pero no estarían en la civilización, como el caso de los incas, ¿no? Se encuentran grandes pueblos civilizados, pero bárbaros porque no eran católicos. Pero en términos materiales tenían más desarrollo que muchos católicos, ¿me explico? Pero todavía eran bárbaros porque todavía no estaban, ¿no?, dentro de la civilización judío-cristiana. Y para eso venían los españoles, para rescatar esos pueblos, ¿no? ¿Está claro? En el caso que eran rescatables. Bien. Entonces eso es importante y por eso es que Cristo entra y Cristo, pero no la iglesia como institución. Menos aún la iglesia asociada al Estado, ¿no? La iglesia, como ya lo dije, estoy repitiendo, como fuente de fanatismo, ¿no?, como de preventas, de privilegios. Entonces, esa iglesia es parte de la barbarie porque es parte de lo que se heredó de España. ¿Está bien? Porque obviamente el gringo, ¿de dónde es el gringo? Inglés. Obviamente esta civilización judío-cristiana, y aquí ya entramos en todos estos conceptos de civilización que traen estos argentinos. España no es siempre parte de la civilización, porque España es monarquía, teocracia, ¿no?, religiosidad, contrarreforma. Eso es España, es lo que trajo América. Por tanto, no es parte de la civilización. Bien, ya como estamos entendiendo en el siglo XIX, la civilización. Aquí los países claves son ¿quiénes? ¿Cuáles? Inglaterra, Francia. Después ya para los 60 por ahí, después, no todavía, porque todavía Estados Unidos se está formando, qué sé yo. Bien, después va a entrar Estados Unidos. Después, ¿bien? Pero ahora es Francia, Inglaterra, Holanda, ¿no? Los países europeos que están con un desarrollo capitalista mucho más avanzado, capitalista y comercial y bancario, los países europeos que realmente están llevando a cabo. Porque tampoco es Rumanía, ¿está claro?, ni Bulgaria. ¿Okay? Civilización judío-cristiana, Europa es para ellos esto. ¿Okay? Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica, Alemania, ¿bien? Eso es para ellos Europa. El resto es periferia. Y en la periferia está España. En la periferia está España porque obviamente en el siglo XIX, de todo ese mundo europeo occidental, el país más atrasado era España y Portugal. ¿Entiendes? España y Portugal, ellos no son la modernidad capitalista, ¿no?, que es el modelo para la civilización judío-cristiana. O sea, por ejemplo, hay un avance con relación a Colón y Bartolomé de las Casas y eso, ¿no? Para ellos España era la civilización, pero ya han pasado 3, 4 siglos. España se ha retrasado en el progreso. Bien. Obviamente aquí es esto. Solo que después, hoy no, lo vamos a ver que si estamos hablando de indios nómadas, si estamos hablando de indios nómadas que andan en cueros, por supuesto que España, en esa relación, España que es civilizada. Pero están vestidos, ¿está claro? ¿Me explico? Después vamos a ver, en las próximas clases, que este concepto de civilización urbana es dialéctico. En relación con Francia, España es bárbara. Ahora, en relación con unos indios nómadas o con las negras del matadero, España es civilización. Entonces el término, sobre todo Sarmiento, lo va ajustando según el tema que está tocando. ¿Está claro? Pero aquí no, aquí está claro que España, los tiempos felices, recuerdan los tiempos felices que habíamos vivido antes, ¿no? Esa ironía que él dice. Obviamente aquella barbarie española. La colonia es aquella barbarie española. ¿Bien? ¿Está claro? ¿Sí o no? Que ahora está siendo representada por rosas. Y viene esta, ¿no? Viene esa analogía que es más sutil. ¿Bien? Esa neocolonización, ese regreso del espíritu colonial en términos
fanatismo, ¿no? De ceguera, intervención de la iglesia en los destinos de la nación. Entonces, bien, entonces todo eso está ahí. Esa analogía está en ese parrafito que les leí. Así fue en los tiempos felices, ¿no? Pero hay otras analogías como esta de el unitario que es Cristo, ¿no? El unitario también, ¿qué animal del matadero? Porque en el matadero también hay sus animales de mayores virtudes. ¿Cuál es el animal? El toro. ¿Vieron esa analogía, verdad? El toro es como el unitario, ¿no? Incluso el toro es como una presentación, una pre-presentación de después del unitario. Toda la reacción del unitario, ¿no vieron? El soplido era lo mismo que había hecho el toro. Así que podemos ver. O sea, la forma en que el unitario se revela es la misma fisiología que va a tener el toro, en cuanto a respiración, el color, ¿no? En fin. Entonces, esas analogías son muy obvias. Unitario toro, unitario Cristo, después que se mezclan, ¿no? Y después unitario Cristo. ¿Está bien? E incluso unitario gringo. No sé si la vieron. Hay varios símiles que dicen como el gringo. ¿Por qué? ¿Cómo entran los dos personajes en escena? Entran caminando a caballo. ¿Y cómo montan el caballo unitario? Como los gringos, dice. Montan como gringos. O sea, entrar a caballo obviamente indica otro nivel social, ¿no? Otro nivel social, ellos entran a caballo. Y además con una posición ya toda positiva. Ahí el narrador es muy unitario y nos presenta al unitario entrando con toda una dignidad, un porte, ¿no? Mientras que aquellas mujeres están ahí todas tiradas en el piso ahí comiendo y, ¿no? El unitario entra con todo un porte, una elegancia, ¿no? Digna y un civilizado, ¿sí? Europeo, como los ingleses, ¿vale? No sé si vieron esa cuando dice cómo el unitario, ¿lo vieron o no? Está en la página. Bueno, la entrada del, ¿dónde está la entrada del inglés, del unitario? 301. Al final. Pues allí viene un unitario. Allí viene un unitario, 301 al final. Más para atrás. No, más para atrás. 302. 302. En medio, la columna. 302. Era un joven, ¿no? ¿Dónde es? Ah, sí, ahí arriba, ¿no? En medio, mira. Monta en silla como los gringos. O sea, hay un sistema de símiles en el texto muy obvio que te está haciendo todos los enlaces, ¿no? Todas las analogías que quiere crear. Incluso su silla es inglesa. Sí, claro. Él consume productos ingleses. A que no te le animás, mata 7, a que no te le, el voceo, la frase, a que no te le animás, quiere decir, ¿qué quiere decir eso? En una frase parece allá. A que no te animas, o sea, que no te envalentonas. Que no te atreves, envalentonas como. Sí. Animar, ahí vemos otro caso de voceo, ¿no? A que no, a que sí vean la oralidad coloquial, cotidianidad. Ok, ¿qué estábamos hablando? De los civiles. Ya, no, pero también de los grupos sociales, ¿no? La presentación de todos estos segmentos de la sociedad, ¿no? El gringo, el unitario, todo este sistema político asociado, clero ya, ¿no? Asociado. Pero obviamente todo esto forma parte de la barbarie, ¿no? Y esta estructura que impera dentro de, por supuesto, por encima del juez está Rosas, el clero, ¿no? Por supuesto, toda la estructura. Y este podría ser como un poco Rosas, y este podría ser un poco como la mazorca, ¿vieron lo de la mazorca? Más orca, matar. O sea, este es como el juez, y este es el que tiene la mano de la represión concreta, violenta ya sobre el individuo, ¿no? ¿Me explico? Sobre las vacas, en este caso. Pero el juez como que da orden, ¿no? Y este es el que las ejecuta, poder legislativo y poder ejecutivo. Solo que aquí se ejecutaban por el cuchillo. Obviamente esa no es la república democrática, ¿no? Que quiere Bello, Heredia, ¿no? Donde hay un estado de leyes, porque esto es un crimen lo que está pasando ahí.
Incluso han matado a un niño y eso pasó como... Ahí no hay leyes, ahí no hay nada, hay una amoralidad. ¿Me explico? Incluso estos grupos están hablando en nombre de la patria o en nombre de un partido, de una persona. De una persona, y es el personalismo. Les puse en Canvas una carta de Chevet, no es de Hernández, ¿no? Sobre el personalismo. Los gobiernos, ahí está, busca una carta muy sencilla de Hernández, José Hernández, sobre cómo nuestras prácticas no han sido realmente democráticas, sino personalistas. Está hablando de las tiranías, ¿no? de los gobiernos, del culto a las personalidades, y él habla de, en esa carta, que son 2 páginas, él hace una síntesis de cuál ha sido la historia de América Latina en el siglo XIX, y él dice, no son repúblicas personalistas, ¿no? Y él hace una denuncia de eso. No se debe luchar por una persona, sino por un marco de ideas, un marco de leyes, ¿no? Entonces, desgraciadamente los arrastramos en el 20 y en el 21. Eso sí. Por eso es que esto dice la varia, no es local. Ellos, y esto es interesante, es realmente general para toda América Latina. Por eso es que estos textos cobraron tan significación. Pero vean, no hay una contradicción entre ser muy local, estos mataderos reales, ahí están las calles, y seguramente que eso pasó más o menos eso pasó. ¿Bien? Entre este localismo extremado, ¿no? Esta forma de hablar de esos argentinos, qué sé yo, esos problemas de la carne que ellos tienen, ¿bien? Y una lectura más general, más universal. Primero latinoamericana y después ya universal si quieren, pero sobre todo latinoamericana. Obviamente esto afecta a toda la práctica política, ¿no? Personalista, de tiranías populistas, ¿no? ¿Está claro? Bien. Que no permiten que se acabe de instalar un sistema de leyes. ¿Está bien? Y estoy hablando como un unitario. ¿Okay? ¿Está claro? Estoy reproduciendo el discurso unitario, que tampoco era la solución del problema, era otro grupo burgués tan explotador como el de los rosistas, ¿me explico? Pero aquí son 2 grupos burgueses simplemente que son enemigos. Estamos hablando de partidos políticos, ¿está claro? Solo que aquí está la perspectiva de los unitarios. Después van a ver en el primer Martín Fierro la perspectiva de los rosistas. De los rosistas no, de los federales realmente, no rosistas, porque de los federales, donde entonces son los salvajes, son los unitarios. Estamos hablando de 2 ideologías de clase burguesa. Una es la clase burguesa comercial de Buenos Aires, y hablamos de esto, ¿verdad? Que es la que representan los unitarios, y otra es la burguesía esta agropecuaria del interior del país, ¿no? Que no quieren que su producción sea controlada por un solo puerto, por una sola clase intermediaria, ¿no? Y esa burguesía agropecuaria de las provincias, ¿no? Es la que querían mayores libertades, ¿no? De impuestos, de aranceles, todas esas cosas, ¿no? Y de comercio. ¿Bien? Y esa. Pero son 2 burguesías. El pueblo no cuenta. ¿Bien? Solo que obviamente en el periodo de Rosas, esa ideología federal que Rosas encarnó utilizó al pueblo para sus discursos. Mientras que aquí vemos por los unitarios que el pueblo está visto con cierto desprecio, ¿no? Porque parece redimible ese pueblo, ¿no? Por la forma en que lo presentan, parece que es un pueblo que está perdido prácticamente en la ignorancia, ¿no? Un pueblo que hoy es concierto desde el caballo, ¿no? Entonces hay un poquito, pero sepan que estamos hablando de ideologías de clase, ¿no? Y el pueblo no representa nada positivo en esta unitaria. Pero vamos a ver, con Martín Fierro, que es al revés. ¿Está bien? Entonces, ¿qué más? Ramona, ¿qué te interesó? A mí me impactó en sobremanera la violencia cuando toman al unitario y todo lo que hacen con él para al final decir como ay, no aguanto nada si nada más queríamos jugar con él. O sea, eso se me hizo así como... Se murió de accidente. Sí. Vamos a lo de la muerte de él, porque la muerte de él es interesante. Pero sí, bueno, es un pasaje curioso, queríamos burlarse, pero qué burla tan cruel, ¿no?
incluso aunque fuera una burla, ¿qué nivel de crueldad hay, ¿no?, en esta persona? Pero además